En el nombre de Jesucristo, en esta hora, en esta hora, Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor Jesucristo, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia. En esta hora sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, para que solamente usted cumpla el propósito para el cual usted ha dado esta palabra, y que todos los hijos, hijas espirituales de esta casa apostólica, y todos los siervos, siervas, pastores y pastores de México y a nivel internacional y nacional, usted obre, usted siga obrando en cada ministerio, en cada iglesia, y sobre todo es que usted siga levantando esa generación de guerreros y guerreras para, como decía su palabra, con una mano trabajaban y con otra la espada. En el nombre de Jesús, sujeto, mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, para que usted solamente obre y hable en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Jesucristo, al Dios Todopoderoso. La predicación que Él nos ha dado para esta tarde de miércoles, dice la Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vence siempre con el dominio que Dios te dio, mirando al frente. ¿Sí? Vence siempre con el dominio que Dios te dio, mirando al frente. ¿Sí? Entonces, está hablando de vencer, está hablando de dominio, está hablando de mirar al frente, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está direccionando en esta tarde para que nosotros entendamos que vivir para Cristo y morir para Cristo tiene un precio, en el sentido de que pues hay que buscar su rostro y su presencia. Y sabemos que siempre el Señor prueba a su iglesia y a sus siervos y siervas, y Él permite desiertos, permite luchas, permite batallas, permite tormentas, permite desiertos, pero solamente es para que subas de nivel en nivel, tanto en responsabilidad delante de Él, tanto en comisión, tanto en visión y misión, y de esa manera es como Él va a confiar en ti y confiar en mí. Dios probó a Abraham cuando le dio ese hijo y le dijo que lo matara, porque Él quería probarlo. ¿Qué iba a hacer Abraham, no? Y Abraham obedeció al instante, y a la hora de poner el cuchillo o el puñal para querer matarlo, le dijo: detente, solamente quería probar dónde está tu obediencia y corazón. Entonces, nosotros tenemos que saber que sí se puede vivir en victoria, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo estamos, iglesia? En victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Aunque el diablo se enfurezca, el diablo le agarre rabia, se despeluque, como decía otro hermano, esa es la palabra escrita de Dios para ti, para mí, como un hijo de Dios restaurado en plenitud de Cristo. Y entonces, ¿sí se puede vivir en victoria? Sí. Sí se puede vivir en victoria. ¿Y cuál es la forma de vivir en victoria? Ejercitarnos en el dominio que Dios nos dio. Porque la palabra habla que nuestro Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, Él reina, Él gobierna, Él rige y tiene dominio. ¿Sí? Y nosotros fuimos hechos a imagen de Cristo, a imagen de nuestro Dios. Y Dios nos ha dado un dominio, ¿sí? No nos ha dado un control propio. Dios no controla, no toma el control ni está en control. Las herejías por siglos en la iglesia, no. Dios tiene el dominio de todo. Y Él da el dominio a sus siervos y a sus siervas. Dominio, porque eso dice la palabra de Dios. Pero para eso nosotros tenemos que entender que con quién es nuestra lucha. Es una lucha espiritual.
¿verdad? En Romanos 6:12 dice que la lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y dentro de las guerras que hay, una de ellas es la guerra en la mente. Cuando nosotros vencemos, sometiendo nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y teniendo dominio en nuestros pensamientos, vamos a mantener una estabilidad emocional, vamos a mantener una estabilidad en victorias y vamos a tener una estabilidad en sentimientos también. O sea, una estabilidad en pensamientos, en ideas, en sentimientos y en los propósitos y voluntad de Dios. Pero ¿cómo? Mirando al frente, mirando hacia el frente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Porque a veces el siervo, la sierva, el varón, la varona, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, mira otros lugares menos al frente y arriba hacia el trono de la gracia, Cristo. Y entonces ve los problemas más grandes que nuestro Dios. Y entonces cuando ya ve los problemas más grandes que nuestro Dios, empieza el enemigo a atacar, porque atrás de eso, para que tú mires otro lado, pues el enemigo te va a desenfocar. Por eso dice, mira siempre al frente y resiste a mirar a otro lado, donde Satanás te induce para derrotarte y desanimarte y confundirte y deprimirte y rendirte. Estos son golpes de Satanás. Consejo, a través de los años de ministerio hemos aprendido esto, por experiencia te lo decimos. Siempre mira hacia adelante, jamás nunca otro lado, ya que la victoria está adelante. Mira hacia adelante. La derrota mira hacia abajo. Una persona que está derrotada siempre está mirando hacia abajo. La tristeza mira hacia atrás. Escucha, la tristeza mira hacia atrás, como miró la mujer de Lot. Y como miró el pueblo de Israel después de que había sido librado por Dios usando a Moisés, miraron hacia el frente y renegaron y se quejaron. Allá comíamos carne, mejor allá con Faraón. No estás aquí al desierto, aquí no hay nada. Porque quería seducirlos el enemigo, devolverlos atrás. Por eso la tristeza mira hacia tu pasado. El pasado quedó borrado. Ya no tienes que mirar nunca hacia atrás. Así es. Tienes que mirar hacia el frente. Ahora, la preocupación mira hacia alrededor. La preocupación. La determinación mira hacia el frente. La fe siempre mira al trono de la gracia. ¿Y tú hacia dónde miras? Cuidado con lo que estás mirando. Ten mucho cuidado para que no te hundas como sucedió con Pedro, ¿sí? Entonces, Dios, dice en la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1:7, en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice la palabra de Dios, en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7, ¿por qué? Ahí viene, ¿por qué no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio? Está diciendo bien la palabra de Dios, dominio propio, no control propio. Herejía por siglos en las iglesias. Yo estoy en contra de la religión. Yo estoy en contra de tantas herejías. Estoy siempre batallando con la religión, con el espíritu de religión, porque el espíritu de religión siempre te quiere ver pobre, que te veas pobre, sí, que te veas derrotado, que te veas con una rutina, que te veas con una mendicidad, que te veas limitado. Y por eso hay muchos que me hablaba Dios que viven en países, por ejemplo, en África, que viven en la India, que viven en, por ejemplo, Cuba, por ejemplo, en Somalia, por ejemplo, en China, por ejemplo, en muchas naciones donde ellos se quedan porque están pobres ahí.
Pero el mismo Dios de México, que es Jesucristo, es el mismo Dios de África. El mismo Dios de Cuba, que es Jesucristo, es el mismo Dios de India. Porque Jesucristo, dice la palabra de Dios, que es el deseado de las naciones, que Él tiene el dominio de todas las naciones. Entonces, nosotros tenemos que pensar ilimitadamente por fe, no por vista, pero tenemos que mirar hacia el frente y evitar los errores que vamos a ver, que ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice lo que vamos a ver? Después vamos a ver cómo, bueno, si el Señor quiere que les hable, en el Salmos capítulo 110, versículo 2, en el Salmo 110, versículo 2, Salmo 110, versículo 2, dice la palabra de Dios, Salmo 110, versículo 2. Escúchalo, iglesia, es palabra de Jehová, no es mi palabra. Dice la palabra de Dios. En Salmo 110, versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Y luego viene la palabra, domina en medio de tus enemigos. Y luego en el versículo 5 al 7, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y si te das cuenta, el título del Salmo 110 habla que Jehová da dominio al rey. Ahí dice, Reina Valera 1960, versión bíblica de la Biblia, Jehová da dominio al rey. La palabra de Dios dice que Dios da dominio al rey. Y tú tienes que saber, y yo, que tú eres las mujeres son reinas de Dios. Los hombres son reyes y sacerdotes para nuestro Dios, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, Dios nos ha dado dominio, no nos ha dado control. Ya vimos en 2 Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado dominio, no nos ha dado un dominio propio, no nos dice un control propio. No. Y aquí en la palabra de Dios dice, Jehová da dominio al rey. Él te ha dado dominio a ti, hija, a mí. Nos ha dado dominio. ¿Para qué? Para que dice que dominemos en medio de nuestros enemigos. En el versículo 2, domina en medio de tus enemigos. Domina. Es decir, que tú y yo tenemos que ser luz, influenciar, establecer el reino de Jesucristo con violencia, pero sobre todo ser indetenible. Para ser indetenible tenemos que mirar hacia el frente, tenemos que mirar al trono de la gracia, tenemos que mirar cómo Dios está sentado en su trono y todo lo que Él está permitiendo que tú y yo pasemos solamente es para probarnos de qué estamos hechos. Si estamos hechos realmente de que amamos al Señor o solamente de palabra o de emociones, ¿verdad? Entonces, aquí habla de dominio, pero en 2 de Samuel, capítulo 8, dice la palabra de Dios en el libro de Samuel, capítulo 8, 2 de Samuel, capítulo 8, nada más vamos a ver el subtítulo que tiene ahí, en 2 de Samuel, capítulo 8, dice ahí, como subtítulo, David extiende sus dominios. No dice David extiende sus controles. Volvemos a entender y hablar la palabra de Dios. La palabra control, que toma el control o está en control, es herejía, no está en la Biblia. Y entonces, ¿por qué muchos predicadores lo hablan? Pues porque no escudriñan la palabra de Dios. Nosotros, como Dios nos dio la visión apostólica de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo, predicar y enseñar a hablar lo que dice la Biblia, y no predicar ni hablar ni enseñar lo que no dice la Biblia. Entonces, Dios dice que David extiende sus dominios, no dice que David extendió sus controles, nunca está diciendo él. En pocas palabras, está diciendo que Dios le dio dominio a David, y David tenía dominio en medio de sus enemigos. ¿Qué tenía dominio? Cuando dice que extendió sus dominios, que David tenía dominio de todos sus enemigos.
Él vencía a todos sus enemigos, Él estaba venciendo siempre. ¿Y quién le daba el dominio? ¿Quién le dio el dominio? Dios. No le dio un control, le dio dominios. Entonces, estamos viendo que nuestro Dios es verdadero, pero nosotros tenemos que creerle, porque si no le creemos, entonces tenemos que saber que nosotros somos hijos de Dios y ya no debemos ser religiosos, porque tenemos la mente de Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita de los errores que no debemos de cometer, ¿sí? Porque hay muchos que miran a otro lugar, en lugar de mirar hacia el frente. Entonces, tenemos que evitar estos errores. La derrota mira hacia atrás. Perdón, la derrota mira hacia abajo. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Estos errores no debemos hacer. Josué capítulo 7, versículos 6 al 9. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Josué, ¿sí? En el libro de Josué capítulo 7, versículo del 6 al 9. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, Josué capítulo 7, versículo del 6 al 9. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, y él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Entonces, en el 9, porque los cananeos y los moradores de la tierra verán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué haréis tú a tu grande nombre? ¿Sí? Aquí estamos viendo que por el pecado de uno, el pecado de Acán, ¿sí? No ganaban el ejército. Entonces, cuando tú miras, la gente que está derrotada porque ha desobedecido a Dios. Está derrotada porque no quiere obedecer a Dios. Está derrotada porque quiere tener un pie en Dios y quiere tener un pie en el mundo. Y no se puede. Entonces, todos los que están derrotados, ustedes han visto a la gente. Ustedes la examinan, ustedes pueden pararse en una calle donde pase mucha gente, en la 5 de mayo, en el centro de Puebla, y pónganse a ver la gente cómo camina, cómo se dirige, qué está viendo, qué no está viendo. La gente, tú la vas a ver, la gente que está en problemas, que siente derrotada, está mirando siempre abajo, ¿sí? Y está pensativa. Hay que evitar mirar hacia abajo. Y hay que evitar desobedecer a Dios. En 1 de Samuel, ahora 15, 24, en 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24. En el libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Sí? Entonces, mucha gente, aparte de que mira hacia otro lugar, desobedece a Dios y comete pecado. Y entonces cae en derrota. ¿Pero por qué cometió pecado? Porque pensaba que Dios no lo mira. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. Como dicen gente allá en el mundo, dicen a ciegas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios sin cuestionarle, sin razonar y no quejándonos. ¿Por qué yo? ¿Por qué paso una prueba y luego otra y otra y otra? Sí. No, Señor, mejor miro hacia adelante. Miro que tú estás en el trono gobernando, reinando, rigiendo y teniendo dominio,
Y si tú estás en tu trono, no quiere decir que lo que tú estás permitiendo va a ser por un breve tiempo. De esa manera voy a vencer. Ahora, la tristeza mira hacia atrás, como miró la mujer de Lot. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Génesis capítulo 19, versículo del 26 al 28. En el libro de Génesis capítulo 19, versículo del 26 al 28. Génesis 19, ¿verdad? Capítulo 19, ¿sí? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí. Génesis capítulo 19, versículo 26 al 28. Dice la palabra de Dios. Génesis 19, 26 al 28. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal, ¿sí? Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Si se dan cuenta, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, el problema de la iglesia es que ya lo perdonó Dios. Ya Dios se olvidó, borró sus pecados, los echó a lo más profundo de la mar, pero no le crees que ya te perdonó. Y más cuando el diablo llega y te acusa. Mira, ahora dices que eres cristiana y no has cambiado, igual que antes. Es que mira, ¿dónde está tu Dios? Y entonces miras al futuro, miras hacia atrás, hacia el pasado. Y entonces el enemigo te ataca y te dice, mira, estabas mejor allá, ganabas más, nadie te limitaba, eras libre. Así te dice el diablo. Mejor estabas allá en el pecado que hoy. Entonces mirar atrás, y el enemigo te recuerda tu pasado. Y entonces el error es que ves tu pasado y dices, te crees ya indigna, inmerecedora. Ahora somos merecedores por la gracia de Dios. No es por nuestros méritos o nuestras fuerzas. Pero el Señor nos está enseñando que no tenemos que mirar hacia abajo, porque es tristeza, ni hacia atrás, porque es derrota. En pocas palabras, mirar hacia abajo es la gente que está derrotada, y mirar hacia atrás es la gente que está triste, porque el enemigo le engaña que estaba mejor atrás, en el pasado, que ahora de lo que está viviendo. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo de Israel miró hacia atrás, cómo estaban allá con Faraón en Egipto. El enemigo les engañó que ahí estaban mejor, pero no era así. Allá eran esclavos de Faraón, allá los traían trabajando de día y de noche, a marchas forzadas, como esclavos, limitados, presos, oprimidos. Y aunque ya no estaban allá, ya estaban fuera de allá, el enemigo les hacía engañar que era mejor allá que ahora que estaban ya libres. Entonces, esos son los errores que la iglesia comete, el mirar atrás. Y entonces el enemigo le recuerda su pasado. Y el enemigo dice, no, mejor con ese que estabas antes, o mejor en ese trabajo. Mira, allá era el pecado, allá no era libertad. Estabas mejor. Estabas mejor. Y ahora ya no. Y es mentira. Porque
Satanás siempre te habla de tu pasado, pero nuestro Dios Todopoderoso que nos rescató de esa vida de pecado, de maldad, ya no se acuerda de nuestro pasado, nuestro Dios. Él siempre habla y te habla y me habla lo que Él va a hacer, lo que Él va a hacer en ti. Cómo te va a usar, cómo te va a levantar. Te habla de tu futuro, de lo que viene. Entonces, el Señor quiere, el Todopoderoso Jesucristo, que va de los ejércitos, quiere que tú no mires a otros lados, solamente al frente. ¿Y qué les pasó a los que miraron hacia abajo? ¿Qué le pasó a los que miraron hacia atrás? Y ahora vamos a ver que una persona que está preocupada, ¿hacia dónde ve? Hacia los lados, ¿sí? Que eso no quiere el Señor, que estemos mirando preocupados. Proverbios 28:1. En el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 1. ¿Sí? Proverbios, capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos confiados como un león, mirando hacia el frente. Porque mirando hacia el frente, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, y las promesas que Él te habló y me habló se van a cumplir en su tiempo, en su momento. Pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios y no nos soltamos todos los días y obedecemos todos los días a Dios y nos ponemos en la brecha todos los días orando y buscando su presencia, siendo amigos de Dios, Él va a cumplir su palabra. Vas a tener ese hijo, vas a tener esa esposa, vas a tener ese esposo, vas a tener esa casa, vas a viajar a las naciones, vas a predicar en las iglesias donde nunca pensaste ir, y vas a ir a los lugares donde nunca pensaste que Dios te llevaba. Y tú dirás, pero ¿cómo será? ¿Cuándo será? Si no tengo dinero, si no tengo palancas, si no tengo pasaporte, si no tengo una visa. No te preocupes, solamente espera confiado y pacientemente, mirando hacia el frente y mirando hacia el trono de la gracia, que Dios está centrado en su trono, en el tercer cielo, y Él reina, gobierna, rige y tiene dominio. Y entonces, ¿por qué estar preocupado cuando nuestro Dios es fiel? Cuando nuestro Dios es todopoderoso, cuando nuestro Dios es real. El Espíritu Santo es tan real, Él está aquí, Él está hablando usando mis labios. Él es el Salvador, y Él es la verdad, y lo que Él habla, lo cumple. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Permanecer confiado como un león. Como dice Proverbios 28:1. Mas el justo está confiado como un león, ¿sí? Que no retrocede por nada, ¿sí? A veces nosotros decimos, pero ¿cómo? Si no, el trabajo que tiene no le alcanza, ¿cómo va a tener una casa? Pues Dios va a poner y va a abrir puertas de bendición donde no lo hay, porque nuestro Dios hace maravillas. Que no se te olvide, iglesia. Nuestro Dios hace maravillas. Nuestro Dios hace milagros. Nuestro Dios apenas me usó las glorias de Cristo para orar por una señora de cáncer. Y Dios la sanó de cáncer, que va a estar aquí. Dios es verdadero. Sigue haciendo milagros. Sigue sanando. Sigue levantando al caído, que en el mundo no daban un peso por él. Sigue levantando a los desechados del mundo y por el mundo. Sigue levantando a esa gente que estaba tirada en el alcohol, en una plaza, en un kiosco, en un mercado.
Sigue levantando a aquellos que dormían en casas de cartón. Sigue levantando en aquellos que dormían en alcantarillas. Sigue levantando esos pordioseras y pordioseros que andaban como Nabucodonosor, sin razón. Así es. Despreciados y desechados por su propia familia. Despreciados y desechados por la sociedad. Nuestro Dios, Él hace maravillas. Amén. Con esas personas. Yo soy una de ellas. Por eso testifico de mi Dios. Por eso le he dicho a los pastores, no le midas el tiempo a Dios. No le midas los cultos y servicios a Dios. No tenemos con qué pagarle lo que Él hizo y ha hecho. Mas lo único, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Cristo, el morir es ganancia. Ese es el mayor agradecimiento de darle a aquel que llegó y te alzó la mano y te dijo, levántate. De aquel que te sanó, de aquel que te libertó, de aquel que murió en la cruz por ti, no siendo pecador, no teniendo por qué ir a la cruz, Él se entregó y murió por ti y por mí. Así Y es. Él no habló, no abrió su boca, sino fue a la cruz. Recibió 39 latigazos, una corona de espinas, una lanza en su costado derecho y derramó sangre y agua. Y esa sangre y agua, cuando Él dijo en la cruz, consumado es, derrotó totalmente y absolutamente y eternamente a Satanás, a los principados y potestades. Y Él al tercer día resucitó de la tumba. Y esa tumba está vacía y Él viene por ti y por mí. Él es el fiel y verdadero. Él nunca te abandonará cuando Él tiene un propósito y tú tienes un llamado con el Señor. Ahora, ¿tú qué y yo tenemos que hacer? Permanecer firmes. Lo que permita Dios, ya te dijo que es para crecimiento. Es para probar nuestra fe. Es para probar nuestra madurez. Es para ver de qué estamos hechos y para ver si Él puede confiar en ti para levantarte como ministerio. Y a los que ya levantó como pastores y ya les encargó una iglesia, seanle fiel al Señor. Porque los llamó Dios. Que Él los trajo bajo esta cobertura apostólica de Dios. Y para estar restaurando su iglesia, su diseño original en todo México y todas las naciones. Siéntete gozoso. Porque ese privilegio no lo da Dios a cualquiera. Sino aquellos que Él ya aprobó. Y también cuando ya te da una obra, te encarga una iglesia, Él te va a probar los primeros años, mínimo son 4 años, para que ver si realmente Así es. Tú crees en Él. Tú has creído en el llamado y tú has creído que Él es real. Y Él no te va a fallar nunca. Él es fiel. Entonces ese Dios nos está hablando hoy que no cometamos esos errores que dejó escritos en su palabra, que cometieron todos ellos por no mirar hacia el frente y al trono de Dios, sino que miraron otros lugares y por eso fueron derrotados. Nosotros entonces no debemos estar preocupados. Una persona que está preocupada anda hasta insegura, mirando hacia los lados. El Señor quiere que no nos preocupemos. El que se tiene que preocupar, ¿quién? Es el diablo. Porque ahora Él quedará sentado en una silla de ruedas, furioso, despelucado, derrotado, fracasado, porque así es. Sí. Y como Él ya fue fracasado, ya fue derrotado, destronado del tercer cielo, ahora Él te odia a muerte. Y me odia a muerte. Y Él nos quiere ver tirados en los vicios, sin cartera, sin vida. Pero por eso les he dicho, porque Él ya no tiene nada, ya su juicio, su destino es el infierno. Cuando Él te recuerde tu pasado, tú recuérdale a Satanás, sus demonios, su futuro, el lago de fuego. Así es. Que arde con fuego y azufre para la eternidad. Así es como cuando Él viene con mentiras, yo le digo, Satanás, te vas de aquí en el nombre de Jesús. Tú me recuerdas mi pasado, que ya fue sanado, que ya fue borrado por la sangre de Jesús, mi Dios ya me perdonó, y tú eres el que, te acuerdo lo que dice la palabra, que tú estás derrotado. Y por eso yo le digo a Satanás, Satanás, tú debes de saber que yo, Valentín Oliver Martínez Morales, sé
que dice la palabra de Dios que fuiste vencido en la cruz del Calvario, tú y tus demonios. Y fue tu derrota irrevocable, fue tu derrota para siempre, fue tu derrota eterna, Satanás. No tienes poder ni suerte en mí. Así es que vete con tus chismes, porque yo sé que yo, Valentín Oliver Martínez Morales, sé que la palabra dice que tú fuiste derrotado, Satanás y demonios y siervos. Así es que no me vengan con mentiras ni acusaciones, porque la verdad es verdad y esta es la verdad. Yo le creo a mi Dios. Y esa es la forma como se vence, hablando de frente, hablándole por su nombre. Y no te tienes que intimidar, no te tienes que sentir amenazado, no. Porque ahora sabemos que la guerra es de argumentos, la guerra es de pensamientos malos, la guerra es de deseos malos. La guerra es espiritual con armas espirituales. Y entonces tenemos que, hay momentos de enfrentarlo en el nombre de Jesús y derrotarlo con el poder, la sangre, el ayuno y la oración en el nombre de Jesús. Por eso un guerrero, una guerrera, no debe mirar a otros lugares como está dando Dios hoy, pero como dice la palabra de Dios, un guerrero de Dios tiene que ser violento, porque solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Tienen que ser determinados a vencer todos los días. Tienen que rendirse todos los días a Cristo, nuestra mente, pensamientos, familia, hogar, matrimonio, todo a Cristo. Amén. Entregarle todas las áreas de nuestras vidas a Dios. La mejor arma para vencer, la mejor fundamento para vencer es la obediencia a Cristo. Amén. La santidad, la integridad. Porque el enemigo va a venir con una serie de ofertas. Ajá. Mira, ve a las fiestas paganas, mira, ve al mundo, mira, ve a emborracharte, ve a tomar, tómate una nada más, no te pasa nada. Mira, ve allá con las prostitutas, ve, acuéstate con una mujer, no te ve tu mujer, o la mujer, mira, ese está más guapo que el que tienes en casa, déjalo, abandónalo. Y una serie de ofertas que te trae el diablo, porque él ya no puede detenerte ni puede detenerme. La única forma es con mentiras, porque él es padre de mentiras. Entonces, nosotros tenemos que ser violentos espiritualmente, tenemos que ser sagaces espiritualmente, tenemos que ser rudos espiritualmente, tenemos que ser agresivos espiritualmente, tenemos que ser persistentes espiritualmente, tenemos que ser incansables espiritualmente, tenemos que ser inderrotables espiritualmente y tenemos que ser más que vencedores, porque eso lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Cuándo? Todos los días. Sí se puede vivir en victoria, bendecido, prosperado, en éxito, honra, vida y riquezas del reino de Jesucristo, estableciendo el reino en todas las naciones, restaurando la iglesia a su diseño original y reuniendo todas las cosas en Cristo, porque nosotros somos celosos como el profeta Elías, predicando la palabra de Dios solamente. No vendiéndonos, no comprometiendo la palabra, no buscando aprobación de ninguna denominación ni de ningún siervo babilónico o Baal que todavía predica herejías. Nosotros somos radicales, porque es mejor ser aprobado por Dios que ser aprobado por los hombres. Cuando tú eres aprobado por Dios, Él te cuida, Él te guarda, Él te salva y tu nombre no es borrado del libro de la vida. Tienes que saber que estás en guerra. Tienes que saber que tienes enemigos. Tienes que saber que ellos ya fueron derrotados, que solamente trabajan a través de puros argumentos, mentiras y trampas y ofertas. Entonces, debemos ser como lo que dice que Dios que somos. Aunque el diablo le enfurece cuando tú dices, yo soy hijo de Dios, se enfurece el diablo. Y más cuando tú dices, yo soy perfecto, fui creado perfecto, me estoy perfeccionando y voy a entrar a la eternidad. El diablo más se enfurece y le da rabia, porque él antes tenía el sello de la perfección y él adoraba a Dios. Pero él fue derrotado. Y como él ya no tiene nada de perfecto, nosotros los hijos de Dios sí, entonces él quiere que nosotros creamos que no somos perfectos. Él quiere que creamos que nosotros no somos hijos de Dios. Pero es mentira. La palabra de Dios dice que tú y yo somos hijos de Dios, de Cristo. Entonces, tenemos que vivir con ese carácter de guerrero en todo. Una autoridad espiritual, una autoridad intelectual, una autoridad en el conocimiento de Dios, una autoridad en riquezas.
Porque en Proverbios 3:16, en su mano derecha de Jesucristo, de Dios, hay largura de años, y en su mano izquierda hay riquezas y honra. Lo dice Dios. Y entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar siempre unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir, todos, el ejército de restauradores y restauradores, de Ageos, de Nehemías y Déboras. No es tiempo para solapar el pecado, para desobedecer a mi autoridad o a Dios. No, porque eso te hace que el enemigo te distraiga. Eso hace que el enemigo te voltee atrás. Porque la lucha no es entre nosotros, entre pastores y apóstoles, entre apóstoles y la iglesia, entre los pastores y la iglesia. No. La lucha es espiritual contra Satanás, demonios y siervos. Y tenemos que usar las armas espirituales. Tenemos que vivir determinados a vencer. Amén. Por eso dice en Hebreos 10:39. La preocupación mira hacia los lados. Por eso el Señor quiere que no miramos hacia los lados. Ya vimos que debemos ser como Proverbios 28:1, como un león que está confiado como un león. Ahora vamos a ver la determinación, Hebreos 10:39. Porque la determinación mira hacia el frente, hacia el futuro y el presente. Hebreos capítulo 10, versículo 39. ¿Qué dice? Proverbios capítulo 10, versículo 39. ¿Qué dice? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Pero ¿cómo vamos a retroceder para perdición si ya estábamos perdidos cuando no conocíamos a Dios? Yo toqué fondo y por eso sé lo que es no tener a Dios. Sé lo que no es ser protegido por Cristo. Por eso yo amo a Dios. Por eso, pase lo que pase, venga lo que venga, soy como el águila. Amén. Encima de los procesos, sirviendo a Dios, creyendo que ya pasé las pruebas. Tú debes de decir, esta prueba que permitió Dios, ya la pasé, por fe en el nombre de Jesús. Este desierto que permitió Dios, ya lo pasé en el nombre de Jesús. Amén. Esta batalla, esta guerra que Dios permitió, ya la pasé en el nombre de Jesús. Amén. Esta situación de enfermedad, ya la pasé en el nombre de Jesús. Esta situación familiar, ya la pasé en el nombre de Jesús. Estos problemas, situaciones adversas y tempestades, ya las pasamos en el nombre de Jesús. Porque dice en Proverbios 28:18 que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Entonces tienes que hablar vida, tienes que hablar victoria, tienes que hablar que todo lo que permite Dios no te va a matar, no me va a matar, que solamente es para probar y moldearnos para ser esos guerreros y guerreras fuertes en la batalla, porque Dios da sus grandes batallas a los mejores guerreros. Él no le va a dar a un guerrerito o una guerrerita una pruebita y ya se está ahogando. Y en lugar de acercarse más a Dios, ay, mejor se va. Ay, no, yo no quiero, mejor me voy. Y después viene, pero con muchos problemas. Después viene con azote. Después viene con trato. Después viene con una enfermedad terminal. Después viene con una silla de ruedas. ¡Qué necesidad! Como decía aquel. ¡Qué necesidad! Pero ¿qué necesidad? Si ya tuviste como vivías antes sin Dios. Así estabas perdido, el diablo te atormentaba. Me atormentaba. En ese entonces, ahora no puede, no tiene poder ni autoridad. Ahora yo le atormento. Ahora yo le aplasto la cabeza todos los días. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? De rodillas. ¿Cómo? Sirviendo a Dios. ¿Cómo? Creyéndole a Dios, que es el Todopoderoso y que Satanás le obedece a nuestro Dios. Amén. Job, vemos ahí con Job, Satanás tuvo y operó porque Dios le permitió para atacar a Job. Pero si Dios no le permitiera, no pasaría nada, Job. Pero entonces, lo que tú estás pasando es temporal. Así es. Tiene fecha de caducidad. Y todo va a cambiar. Así como hay un día nublado, al otro día hay un sol. Así como hay una lluvia, un huracán, pasa y ya no hay.
Por eso nosotros debemos entender que Dios te está probando, me está probando, pero Él quiere que mires al frente y no mires los problemas y las circunstancias. No te distraigas ni desenfoques. Entonces, no retrocedemos por nada, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen sino de los que tienen fe para preservación del alma. El Señor está hablando de fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe mira hacia el frente, mira hacia el trono de la gracia, mira que su Dios está sentado, reinando, gobernando, rigiendo y tiene dominio. Y si Él está sentado, nuestro Dios, entonces tenemos que creer que lo que estamos viviendo y pasando va a terminar. Porque la palabra también lo dice, ninguna prueba será mayor que tu capacidad, porque Dios nos conoce. Y subitamente te darás la salida, cuando dirá, ay, ya lo probé, ahora sí ya pasó, fue aprobado, tiene, por ejemplo, 10 de calificación. Pero no, no te ha pasado la prueba, se la vuelvo a permitir otra vez. No la pasó, llegó con 4, pues ahora de nuevo hasta que pase. No, ahora la está pasando a panzazos, se la voy a repetir hasta que pase bien, con excelencia, perfección. Entonces, tenemos que mirar hacia el frente, no retroceder por nada, porque nuestro Dios se molesta cuando nosotros no le creemos. Vamos a ver la guerra en la mente. Si nosotros ganamos la guerra en la mente, el enemigo ya no va a poder desestabilizarnos. El enemigo ya no va a poder intimidarnos. El enemigo ya no va a poder preocuparnos. Y el enemigo ya no va a poder enfermarnos. Porque él primero oprime el cuerpo y luego te manda el dardo del mal pensamiento. Estás enfermo y ni siquiera. Simplemente él te atacó en tu cuerpo por fuera, te oprimió y después te manda el dardo. Estás enfermo. Y uno, no, pues sí. Luego el problema es que lo confiesan. No, por fe estoy sano, aunque el diablo diga lo contrario. Estoy sano porque la verdad está aquí y la verdad de Cristo es la que manda. En 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. ¿Qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. Debo pensar como Cristo, debo imitar a Cristo, debo seguir a Cristo y debo servir a Cristo aunque el diablo le moleste. Hay una guerra para que tú no le sirvas a Dios. El diablo quiere que a marchas forzadas que no le sirvas a Dios. Así es. Él busca todas las formas para que no tomes tu asignación, no tomes tu llamado. Él no quiere. Está celoso, rabioso. Porque antes Satanás le servía a Dios. Así es. Ahora le sigue sirviendo porque Dios le manda y le da órdenes. Pero tú y yo, cuando nosotros le servimos a Dios, recibimos mucha bendición. Recibimos mucha gracia y favor del Amén. Señor. No solamente aquí, sino en todo. Por eso, Él no puede hacer nada cuando tú obedeces y tomas el llamado. Así estés, en la circunstancia que estés, tú le dices al Señor, yo te sirvo por fe, porque todas mis fuentes están en Cristo, y mi salud viene de Cristo, mi fuerza viene de Cristo, mi seguridad viene de Cristo. ¿Qué tú tienes que hacer para que no te desestabilice el diablo? Tus pensamientos tienes que anclarlos en los pensamientos de Cristo. Amén. Tu mente tienes que anclarla en la mente de Cristo. Porque cuando tú ves barcos en el mar, cuando llegan, por ejemplo, al puerto de Coatzacoalcos, que vienen de Cuba o de otras naciones de Asia, de Europa, esos barcos gigantes llegan a la orilla del puerto. Ahora tienen otra forma de anclarse, pero una lancha trae una ancla que la tiras con
el lazo o el cable y ahí se atora y ahí se tiene la lancha. Esa es ancla. Y tú dirás, ¿la palabra de Dios hablará de ancla? Sí habla la palabra de Dios de ancla, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver que nuestro Dios lo dice en Hebreos 6, 19, 20. Hebreos capítulo 6. En Hebreos capítulo 6, tú mismo lee conjunto conmigo, versículo 19 y 20. Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. Hebreos capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, ¿sí? Y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero nos está hablando ancla del alma, ancla. ¿Y si conocen un ancla? Que las ponen así en metal, que muchos se ponen una ancla. Otros se ponen la estrella de David de 6 puntas. Bueno, aquí nos está hablando de ancla, de anclar. El enemigo va a buscar la forma de desestabilizarnos con problemas. El enemigo va a tratar de desestabilizarnos, que nuestra economía no fluya. El enemigo va a desestabilizar que tú no tengas trabajo para pagar la renta. Y él de esa manera va a tratar de derrotarte. Por eso yo le decía a otros siervos, todos los que fuimos llamados por Dios tenemos que trabajar, como la iglesia primitiva, como el apóstol Pablo. No solamente recibía en su casa a los hermanos y los atendía, sino que él hacía casas de campaña todo el tiempo, porque él no quería hacer carga a la iglesia a nadie. Todos tenemos que trabajar. Después de Dios, en nuestro trabajo secular. Y no poner todos los huevos en una canasta, como dicen, sino tener varias entradas de varios trabajos. Porque el diablo quiere verte sin cartera, sin dinero. Porque el diablo quiere avergonzarte a ti y a mí. ¿Cómo? Va a decir, mira, predican de un Dios todopoderoso y no tienen ni para comer. Predican de un Dios todopoderoso, pero ni siquiera tienen trabajo. Predican de un Dios todopoderoso, pero están enfermos. Predican de un Dios todopoderoso, pero están desintegrada su familia. ¿Dónde está tu Dios? Y luego te pone que los impíos tienen más dinero que tú. Y te pone dudas, mira, esos no buscan a Dios. ¿Y cómo tienen más dinero que tú que buscas a Dios? ¿Dónde está tu Dios? Sé las estrategias de Satanás. Pero lo que te quiero decir, que Dios nos ha enseñado que para que tú y yo caminemos en victoria sobre nuestras finanzas, debemos hacer lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos dar nuestro diezmo, ofrenda, primicia y donativo. De esa manera Dios reprende al devorador. Y la economía del mundo no nos va a desestabilizar. Ni el sistema político, sea comunismo, socialismo o capitalismo. Porque el mismo Dios de Cuba es el mismo Dios de México, Jesucristo. Ahora, ¿qué es la diferencia que hace que uno camine en bendición y el otro no? Porque el otro obedece en todo, y dentro de ellos sus finanzas. Y todo aquel que no obedece en sus finanzas quiere ser bendecido. Cuando le roba a Dios, maldito soy con maldición, dice el libro de Malaquías. Doble maldición al que le roba. Y siempre he dicho, cuando yo no conocía a Dios, ¿cuánto no le di de dinero al diablo? Pero hoy que estoy en Cristo, maldito diablo, no vas a engañarme, no me vas a mentir, ni voy a creer a tus mentiras, porque la palabra de Dios dice que si yo doy al Señor Jesucristo, Él reprende al devorador, reprende al saltón, reprende al revoltón. Y entonces, como ya Él no puede obrar en mis finanzas, y la palabra de Dios es verdadera, con 100 pesos que tenga, el Señor me los amplía. Apenas iba yo caminando y Dios me permitió encontrar dinero.
hay muchas cosas que yo veo cuando uno obedece a Dios. Y así diga el diablo, es que no te va a alcanzar ahora para el gas, es que no te va a alcanzar para comprar cosas a tus hijos. Maldito diablo, te vas por donde veniste. Yo voy a obedecer a mi Dios que es fiel y verdadero. Entonces los ataques que él emplea para desestabilizar es mandarte pensamientos de que tú no obedezcas a Dios, malos. Y yo, ¿cómo los vamos a vencer? Obedeciendo a Dios. Pese a todas las tormentas, a todas las situaciones adversas que el diablo nos ponga. Y entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, por ejemplo, en nuestras finanzas, el enemigo ya no puede atacar, ¿qué? La preocupación. No puede atacarte en tu preocupación, porque tú ya estás seguro que lo que has dado a Dios, Él te lo va a multiplicar. Pero no solamente eso, lo va a hacer rendir. ¿Cuántos tienen 2, 3 trabajos que no son hijos de Dios? Yo he conocido con muchos y no les alcanza ni para pagar sus deudas. Por aquí recibieron, por aquí se les fue como un costal el saco roto. Y trabajan y 8 horas, 12 horas todos los días y nada. Sacando la lengua por fuera. Nomás vieron el dinero, se les fue como agua. Pero cuando uno obedece ahí, entonces ya le ganamos la batalla en nuestras finanzas a Satanás. Le ganamos en que ya no nos preocupamos. Y entonces el diablo es el que se va a empezar a preocupar, porque él dice, pues ya le mandé un dardo para que él diga que está enfermo y no, dice que está sano. Y por eso, a través de los años, yo he aprendido a llevar en la contraria a Satanás. Si el diablo te dice no obedezcas a Dios, yo obedezco a Dios. Si el diablo te dice no sirvas a Dios, pues yo sirvo a Dios. Si el diablo dice no abras más iglesias, nosotros obedecemos a Cristo y abrimos más iglesias, porque eso nos levantó. Esa fue nuestra asignación como apóstoles, mi esposa y yo. Les llevamos la contraria al diablo. Ya no nos engañan. Esa es la forma de vencer. Cuando tú ya vences en las finanzas y vences obedeciendo a Dios, Él ya no puede preocuparte. Por lo tanto, ya no te va a poder enfermar. Y el tercer golpe es que cuando una familia ya no tiene dinero, el amor sale por la ventana y ya se desintegra. Porque esos fueron los golpes. Primero, Satanás ataca tus finanzas. Después, con preocupación para derrotarte en la salud. Te quiere enfermar a través de la preocupación. Y después de ahí, destruye un hogar. Esos son sus 3 ataques que Dios nos ha revelado por mucho tiempo. Entonces, ¿anclarnos en qué? En la obediencia a Cristo. Anclar nuestros pensamientos en la mente de Cristo. Anclar nuestros pensamientos en la quietud de Cristo. Porque a veces te pasa un pensamiento y ya después está otro. O estás de ánimo y mañana ya estás desanimado. Dijiste a Dios sí y mañana ya le creíste al diablo, mejor no voy a servir. Hay un desánimo, hay una desestabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los pensamientos, hay una lucha constante ahí. Y entonces, ¿qué hace? El enemigo quiere hundirte. Pero nosotros debemos de saber que no debemos de caer en esa trampa. En Santiago 1:8, Santiago 1:8, ¿qué dice la palabra de Dios? En Santiago 1:8, ¿qué dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1:8? Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dice sí, mañana no. Cuenta conmigo, mañana no. ¿Voy a hacer esto? No, mejor después. Así es la lucha constante. Es una lucha férrea contra Satanás. Él quiere desestabilizarte. ¿Ya tomaste tu llamado? Al otro día, no, ¿sabe qué? Mejor no. ¿Ya tomaste ese trabajo? ¿Me van a pagar bien? Está emocionado y animado. Otro día, no, mejor no, es mucha carga. Es el doble que tengo que hacer. Pero no sabe que tiene que trabajar como si fuera para el Señor. Y entonces, es como las olas del mar, lo trae para acá el diablo. Pero porque le lanza malos pensamientos y todavía tú lo crees y los confiesas. Cuando tú debes de llevarle la contraria, Satanás, estás vencido.
no puedes, no vas a operar, mi Dios te venció, Jesucristo te derrotó, yo obedezco a Dios, hagas lo que hagas, te desgreñes, te despeluques, te da rabia, yo soy hijo de Dios y estoy en victoria, bendecido, prosperado, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Porque dice mi Dios que así soy para Él, y eso hay dicho Dios y escribió en su Biblia, para mí su Hijo. Entonces, ya no caes en desánimo, ya no eres inconstante en lo que haces, sino que ya dices que tu palabra sea sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Por eso dice que tu palabra sea sí o no. El sí que tú tienes que tener y yo siempre debe ser sí para Dios. Sí me congrego, sí me disipulo, sí te sirvo, amén. Sí tomo el llamado, sigo mirando hacia el frente. Tengo que obedecer a Cristo. Y al diablo es el no. Diablo, no vas a poder que yo no tome mi llamado. Diablo, no vas a poder enfermarme. Yo sí le creo a Dios que Él me sanó por sus llagas. Le llevo la contraria y es la forma de vencerlo. Y él se desgreña, dice, ay, pues ahora ya no se preocupó. Ya no dice que está enfermo. Y a pesar de que no ves tu sanidad por el momento, tú debes de declarar que está sano. Porque Dios sana al instante, o parece que no. Cuando Dios maldijo a la higuera, no fue al instante. La higuera dice que después pasaron y se secó. Así son las cosas de Dios. Al instante, o Él permite que ese cáncer y ese demonio se queme, pero ya en el nombre de Jesús ya no va a poder prosperar nunca. Y lo vas a ver seco a los 3 días. Porque nuestro Dios, su palabra tiene poder. Entonces, ya para terminar, San Mateo 14:30. San Mateo 14:30, que dice la palabra de Dios. Y así como te dice en la congregación, no digas amén, no aplaudas, cállate, guarda silencio. No, tú debes de llevar la contraria, sí aplaudo, aleluya, gloria a Dios. Porque antes, cuando estabas en el mundo, hasta los gruperos saltando, tus mejores garras, tus mejores ropas, tus mejores botas, tus mejores mochilas. Y ahora que vienes a Dios sin peinarte, sin rasurarte, sin bolearte, sin cepillarte tus dientes, ¿a quién sirves? Por eso les he dicho a los pastores, predicas de un Dios todopoderoso y andas lagañoso. No tienes ni para comer, hasta vergüenza le damos. Somos mal testimonio. Por eso tenemos que ser estratégicos, trabajando todos los días en la obra de Dios y después de la obra de Dios en nuestros trabajos seculares. Tenemos que ganar las batallas en todo. Y por eso dice que aquí en San Mateo capítulo 14:30, San Mateo capítulo 14 versículo 30, ¿qué dice la palabra de Dios? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dijo voces diciendo, Señor, sálvame. Iba caminando Pedro arriba sobre el mar, pero dice que porque estaba viendo a Jesús de frente. Por eso el Señor nos dice que hoy sigamos mirando al frente, por lo que Él te ha hablado y te dijo que va a hacer y que va a usarte, que vas a viajar a las naciones, que tu ministerio es de fuego, de poder, de unción, de restauración y reunir todas las cosas en Cristo. Pues es un llamado a esta asignación y no te debes de mover por nada. Aunque el diablo te diga, salte de esa cobertura, no obedezcas a tus apóstoles. Tú debes de decir, pues sí lo obedezco a mis apóstoles, sí lo obedezco a Dios en esta asignación que Él me dio, porque es la voluntad de Dios y fue de Dios, y yo soy celoso de su palabra como Elías. Así es que, diablo, te vas con los baales que te sirven por meter mezclas, por meter costumbres y entretenimiento y ver a la iglesia como un circo. Pero aquí no es un circo, es la iglesia de Dios. Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. La cueva de ladrones son las que hacen los baales por predicar otro evangelio diferente. Entonces,
Aquí Pedro vio más los problemas, los vientos, las tempestades. Ya iba caminando sobre el mar, pero de momento se descuidó de mirar al frente y miró otro lugar. Y el diablo lo hundió. Porque dejó mirar a Cristo, dejó mirar al frente. Y por eso el Señor nos dice hoy que siempre miremos al frente, en toda circunstancia, toda situación, porque tiene fecha de caducidad. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy, que tú tienes que caminar en el dominio de Dios, ejercitándote mirando al frente para ser vencedor siempre. Dale un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Que vea que todavía le tienes mucho que pagar a Dios, que no le podemos pagar. Solamente darle gracias y gloria porque Él es real y poderoso. Paz de Cristo.